tarde el mensaje es titulado me empujaron con violencia, pero no me rendiré, sino voy a resistir. ¿Y qué quiere decir? Que cuando te empujan con violencia, y tenga un poquito de paciencia conmigo porque todo está escrito en inglés y tengo que ir traduciendo, pero ¿qué quiere decir que te empujen con violencia? Empujarte con violencia es algo intencional para causarte daños o heridas a alguien o a algo. Empujarte con violencia es algo intencional, algo que causa una herida o causa una herida o causa damages a alguien o una persona. Y lo vamos a basar en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Praise God. Entonces, la gracia del Señor vive Jesús. Praise God. I'm trying to translate here. Sabemos que su palabra dice que vamos a sufrir solamente un poco de tiempo. Es necesario pasar por el proceso. Es necesario tú pasar por momentos de dolor, momentos que a veces nos empujan a hacer algo o a veces nos causan una herida por dentro. Pero la palabra de Dios nos dice que es necesario que pasemos por esto, pero solamente por un tiempo, porque Él nos va a hacer perfecto. Él nos va a perfeccionar, nos va a dar fuerza a través de todas las adversidades. Vive Jesús. Y este verso lo que nos dice es que Dios nos va a dar fuerzas y el honor en el cielo a todos aquellos que saben caminar en su perfecta voluntad aquí en la faz de la tierra. Vive Jesús. Y antes que empecemos, yo soy un poquito similar a my brother here, porque me gusta traer una historia para comparar mi prédica. Vive Jesús. Y yo le había hablado a ustedes la última vez un poquito a través de esta historia, y es la del árbol sauce, the willow tree. Y esta historia habla de una joven que estaba caminando en un bosque y ella se sentía sobrecargada y se sentía que tenía muchas batallas en su vida. Y mientras ella iba caminando, ella vino y se encontró con el árbol sauces y vio que ese árbol estaba doblado y estaba encorvado el árbol y tenía mucha nieve encima. Y al ella notar esto, ella dijo, pero qué raro que ese árbol no se partió. Porque era tanta y tanta la nieve que tenía encima, pero ese árbol se adaptó a su situación y se hizo flexible y se adaptó a la presión. La mujer, dice que la mujer vio el árbol y ella analizaba el árbol y ella se decía a ella misma de las condiciones del tiempo. Había una nevada, estaba frío, y ella empezó a reflexionar de su propia vida. Y ella se dio de cuenta que ella tenía mucho que aprender de este árbol y que lo tenía que coger de ejemplo. Y dice que ella no tenía que ser ruda, porque a veces como seres humanos queremos ser fuertes, rudos y no darnos a ser flexibles, y que a veces tenemos que adaptarnos a ciertas situaciones y confiar que el Señor nos va a dar la fuerza y Él nos va a llevar al otro lado. Y entonces, cuando en nuestro caminar, en nuestra vida, a veces tratamos de ser tan fuertes y a veces
tenemos que poner un facade, tenemos que poner como que un fronte, que somos fuertes, que no nos rompemos, y para que la gente vean, como yo les decía la última vez, que a veces tenemos que ser como el payaso, para que la gente no vean qué de verdad está pasando en nuestras vidas, qué es lo que está pasando en nuestro interior. Y tenemos que siempre darle al mundo a ver ese lado fuerte de nosotros, cuando en realidad tenemos que hacer como este árbol. Aunque estemos pasando por la tormenta y aunque nos estén dando fuerte los vientos y nos caigan la nieve, nunca, nunca, nunca te vas a partir. Porque aunque te dobles y tengas que cargar en tus hombros un peso bien grande, no te va a matar. Muchas veces las tormentas son fuertes, decía ella. Y muchas veces no entendemos el propósito de Dios para con nuestras vidas. Pero en todo esto tenemos que reconocer que somos llamados y escogidos. Y hoy lo que yo te quiero decir a través de esta historia es que it's okay que tú te sientas cargado, que tú te sientas que estás pasando por una tormenta, que tú te sientas que tú tienes que ser fuerte, que estés encorvado a lo mejor de tanta presión y de tantas cosas que te están sucediendo en la vida. Pero como esta mujer, somos llamados y escogidos por Dios. Vive Jesús. A veces nos sentimos que no caemos o no, we don't fit in, no hacemos el click. Y a veces hay personas que en nuestras vidas nos llaman nombre, hasta de pequeño, a veces te dicen, te ponen un sobrenombre y tú te lo vas creyendo. Y a veces hay personas que se mofan de ti, que te hacen bullying, ¿sabes? No vamos a hablar de bullying ni nada de eso. Pero a veces caemos en eso y te sientes como que tú no caes en ese lugar o como que te sientes rechazado. Y a veces no entendemos, y yo daba un ejemplo una vez y yo decía, cuando joven, esos sobrenombres tú nunca los ves como que nice. Porque me acuerdo que yo estando en la escuela, a mí siempre me decían la pastora. Y la razón por cual me decían la pastora es porque si ustedes me ven aquí vestida así, antes yo andaba en un suit, siempre andaba en un suit, y para la escuela yo tenía un briefcase, siempre andaba con un maletín. Y todo el mundo me hacían burla y me hacían bullying, y me decían, cállense, que por ahí viene la pastora, no digan nada, que por ahí viene la pastora. Y entonces pues a veces eso me molestaba, pero era mi estilo, esa era mi manera de vestirme y siempre me vestía así. Además yo había ido, eso me lo hacían aquí cuando llegué aquí a Zephyr Hills, pero yo era de una escuela católica, a mí me habían puesto en un colegio católico. En el colegio católico uno tiene que ir bien siempre y con su maletín y muchas cosas. Y pues cuando llegó aquí, pues no se me fue la costumbre y todo el mundo empezó a decirme la pastora, cuídense que por ahí viene la pastora, no hablen de eso, que por ahí viene la pastora. Y eso a veces me hacía sentir un poquito insegura, porque yo me decía, oh my God, I don't want them to. Yo me miraba en el espejo and I'm like, I don't look like a pastor. Yo tenía mi style, Entonces, durante ese tiempo, pues a veces me sentía sobrecargada en ese sentido y me sentía que me hacían mucho bullying. Pero yo no entendía el propósito que Dios tenía para con mi vida. Y a veces las personas te llaman no sabiendo el propósito de Dios para contigo. Y a veces nosotros como personas no entendemos que a través de esos procesos y a través de esas cosas es que Dios se va a seguir perfeccionando en el propósito en cual y en la asignación en cual Él te ha llamado. Y mientras pasó el tiempo, pues eso de pastora vino a ser verdad. Vive Jesús, y siempre yo decía, desde chiquita me decían la pastora, y es que te llaman como Dios te llama, y son cosas que uno después se pone a analizar y uno dice, wow, a través de
de ese proceso que yo me sentía que para mí a lo mejor era un tormento. Porque yo decía, man, you guys leave me alone. Yo no les quería hablar a nadie. Y, y entonces, pues durante ese tiempo me pasó esas cosas. Pero que yo no entendía que el Señor me estaba haciendo como el árbol sauce. Como este árbol que tiene que a veces encorvarse, a veces aguantar presión para entonces tú poder ser fuerte en medio de la tormenta. Y yo había dado las características de este árbol la última vez que estuve aquí. Y el árbol sabemos que es un árbol flexible. Este árbol se puede doblar de una manera, pero tiene la habilidad de nuevamente regresar a su estatus normal. Sabemos que es resilient, que no importando la tormenta, no lo va a destruir. Vive Jesús. Sabemos que Él tiene que ser fuerte, sus raíces son fuertes. ¿Por qué? Porque sus raíces están plantadas en unas rocas y ellas se hacen un nudo a través de las rocas. Y entendemos que así tenemos que ser nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, que tenemos que diariamente ir a la roca que es Cristo y empezar nuevamente a formar nuevos lazos para que cuando venga la tormenta, aunque te trate de tumbar, aunque te trate de doblar, aunque tú sientas que el peso viene en tu vida, no te vas a morir, ni tampoco te vas a partir en el proceso. Vive Jesús. Y el willow tree symbolizes flexibility y es una parte del propósito de la vida que nosotros tenemos que aprender a crecer, que tenemos que aprender a cambiar con los tiempos, que tenemos que aprender que no importando todas las situaciones que vengan a nuestras vidas, tenemos que seguir adaptándonos y en seguir evolving. Vive Jesús, evolucionando. Vive Jesús. My Spanish is not that great. Vive. Don't be shocked, it's not that great. Y entonces, como menciona en la Biblia, y hay muchos ejemplos bellos en la Biblia, de las personas que en medio de su tormenta no se rompieron y ellos pudieron sobrellevar todas las tormentas. Si vemos a Job, vive Jesús, él lo perdió todo. Pero él no llegó, no terminó. Sabemos que Job después, él todo doble, lo tuvo todo doble. Vemos a Pedro y a Juan, vive Jesús. Y Pedro y Juan, a ellos le dieron, los maltrataron y todo. Pero ellos no se dieron por vencidos de predicar el evangelio. Ellos siguieron en su meta. Vemos a Pablo también, otro que lo apedrearon, lo maltrataron, pero él continuó llevando el evangelio del Señor. Vemos a Esteban lo apedrearon hasta la muerte, pero con todo y con eso, mientras los iban apedreando, él seguía orando por aquellos que estaban en ese proceso, tirándole las piedras. A veces nosotros como creyentes nos vienen a veces problemas y a veces nos vienen dificultades a nuestras vidas. Y en vez de orar por aquellos que nos están persiguiendo o por aquellos que... This thing is a little weird today. Y por aquellos que nos están lanzando cosas a nuestras vidas, en vez de estar enojados con ellos, es nuestro deber orar por ellos. Y qué difícil se hace orar por alguien que te está haciendo la vida imposible. Y yo he tenido en mi vida que aprender a orar por aquellos que me persiguen y decirle, Señor, aunque ellos me persigan, aunque ellos quieran manchar mi nombre, aunque ellos quieran verme en el piso, yo te pido, Señor, que tú te les reveles, pero sobre todas las cosas, Señor, sigue bendiciéndolo. Y a veces no entendemos esas cosas because, ¿cómo es que Dios, uno va a decir, Señor, bendícelo? Pero tú quieres para ellos lo que tú quieres para ti. Yo no puedo desearle mal a nadie porque entonces se me va a venir a mi persona. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que digamos de nuestra boca, porque las palabras tienen fuerza.
Y a veces es como una espada de doble filo. Vive Jesús, que lo que va para allá también viene para acá. Vive Jesús, y yo he tenido que aprender en mi vida, porque yo era una persona que antes era bien rencorosa. Antes yo le decía a todo el mundo, el que me la hace, me la paga. Y siempre tenía esa mentalidad. Desde pequeña me crié con 5 varones. Yo era la única hembra hasta los 10 años que vinieron mis 2 hermanas. Y pues yo le decía a todo el mundo, I don't care. You know, you're going to hit me and I'm going to hit you back. You're going to fight with me, I'm going to fight you back. Y empecé a crecer así, y hasta en mi adolescencia y hasta ya que fui adulta, muchas veces pensaba lo mismo y decía, Señor, you know, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. Pero hay veces que las personas te empujan con tanta violencia en la vida que tú dices, you know what? I'm going to fight violence with violence. Y no puede ser así. La vida no es así, especialmente cuando nosotros venimos a Cristo. Nosotros somos nueva criatura, ya todo lo viejo ha pasado, todas las cosas son hechas nuevas. Y ese viejo, como decían en el otro, el viejo hombre lo tienes que dejar por allá. Y a veces como personas queremos que ese viejo hombre venga a relucir, nos hacen algo y seguidita, don't you think I'm going to forget that I'm still human? Don't make me forget that I'm a Christian. Es que uno le dice a la gente, because girl, I'll tell you something in a minute. Y entonces, pero tenemos que aprender a ser como Esteban. Cuando Esteban lo estaban apedreando, él oró por aquellos que estaban detrás de él, y él siguió orando por ellos. Y nuestra vida espiritual tiene que ser igual. Aquellos que te hagan daño, no le desees mal. Jamás y nunca. No le desees nada malo. Sino, sigue hacia adelante. Y esto trae a mi memoria, a veces hasta en la misma calle, que nos hacen pasar como que un momento así bien. Y uno lo que quiere es decirle 2 o 3, you know, somebody cuts you off and stuff like that. Tenemos que aprender just to take a 5-second breathe in and say, you know what, it's going to be okay. A lo mejor esa persona está pasando un tiempo, un mal momento, a lo mejor tiene que llegar a su casa, lo que sea. Pero por un segundo de una mala decisión o de un comportamiento incorrecto, puedes terminar tu vida. Así es nuestra vida espiritual. A veces por una tontera, a veces nos enojamos con alguien porque nos empujaron con violencia, que entonces nuestro caminar y nuestra vida espiritual entonces se viene a afectar. You know, a veces decimos, you know what, en esa iglesia they don't like me or whatever, or I don't feel this or I don't feel that, y empiezas poco a poco a alejarte. Cuando vienes a ver, te empujaron para que fueras un poquito más fuerte, que fueras como el árbol sauce, que aguantara presión, y lo que hiciste fue alejarte. Y tenemos que entender que a veces las cosas que nos vienen a nosotros, los momentos que nos vienen a nosotros, no es para que tú te sientas que tienes que rendirte en el camino. Esas cosas a veces es para que tú reflexiones y empieces a caminar nuevamente. Y hay muchas personas en la Biblia. Podemos hablar de Daniel, de Sansón, de Juan el Bautista, de Esther, de Elías, de Jeremías, de Noah, de David, de José. Y seguimos de personas que supieron tomar la presión y seguir caminando. Vive Jesús. Pero hoy el propósito de este mensaje es que tú tomes en mente y tomes fuerzas, que no importando lo que suceda o lo que tú estás enfrentando, tú no has terminado en este camino. Vive Jesús. Y rapidito le voy a dar 8 claves para que puedas tener una vida victoriosa en el Señor. Tienes que conocer y reconocer que Dios es fiel. Hasta en tus peores momentos tienes que reconocer
que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar y siempre va a estar a tu lado. Como dice el Salmo 23. El Salmo 23 nos dice y nos habla que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Vive Jesús. Y tenemos que reclamar las promesas del Señor para nuestra vida. Tenemos que reclamar las promesas que están escritas. Hoy yo escuchaba a nuestro apóstol Jesús Muñiz, y él decía que en la Biblia hay 365 en la Biblia que Dios no te va a dejar, que Dios está contigo. Y mientras él predicaba, yo decía, wow, gracias Señor, porque tú vas confirmando lo que tú me pusiste en mi corazón traer. Y mientras yo le escuchaba, yo decía, wow, como si las personas, cada persona debe de hacer un Google todos los días y decir, dame the 365 days or the 365 verses that says that you will never leave me. Y yo dije, qué lindo sería que todos los días tu vida, tú leyeras esos versículos por la mañana, que digan, que Dios está contigo como poderoso gigante, que sus grandezas son nuevas todas las mañanas. Vive Jesús. Y en este día el Señor hablaba a mi vida y yo me propuse eso. Yo dije, de ahora en adelante voy a poner 365 y las voy a ir escribiendo. 365 versículos. Voy a tener un libro al fin de año. Vive Jesús. Porque a veces escuchamos tantas y tantas cosas en dentro cuando recibimos mensajes, pero hay muy pocas que nos llegan o que reservamos. Y eso fue del mensaje, fueron tantas y tantas cosas lindas, porque él hablaba de José. Pero esa fue una de las cosas que el Señor habló a mi vida y dijo, empieza a escribirlo todos los días. Todos los días, por 365 días vas a escribir todos los días un versículo. Pero que tenemos que entender que Dios es fiel. Dios es fiel para con nosotros. Y tienes que entender que la persecución no es una derrota. A veces creemos que como nos están persiguiendo o nos están, estamos sufriendo, nos sentimos que estamos pasando por un momento. Creemos que estamos derrotados. Y que muchas personas siempre tú les dices, ¿cómo tú estás? Ay, mijo, estoy hecho leña. Ay, mijo, estoy pasando una tormenta o estoy pasando por esto. Eso no es, no es defeat. Eso, la persecución no es una derrota. Sufrir y persecución no quiere decir que Dios te abandonó. Porque en Romanos 8, Romanos 8, 35 y 37 nos dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, nada de esas cosas que dice aquí, persecución, hambre, desnudez, nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. Y tenemos que entender que a veces la persecución es necesaria. Porque a veces tú no entiendes o no ves algo hasta que no viene una persecución. Y a veces la persecución es para hacerte crecer. A veces nos sentimos que, como cuando yo estaba joven, yo no entendía por qué a mí me seguían haciendo ese bullying. Pero pude entender que esa persecución que yo veía como persecución no era una persecución, sino era que desde pequeña Dios me venía hablando que Él me había señalado para algo grande, para algo diferente, que Él me había separado y escogido para un tiempo como este. Vive Jesús. Y tenemos que entender, número 3 sería, tenemos que entender que hay fuerzas y fortaleza en tu debilidad. Porque el poder de Dios es perfecto en nuestra debilidad. Porque en 2 de Corintios, y no voy a leer todo eso, pero en 2 de Corintios capítulo 12 nos habla de que el Señor, vive Jesús, Él se perfecciona en mi debilidad.
A veces vemos nuestras debilidades como cosas que son una cosa. Cuando tú vas a una entrevista te dicen, what are your weaknesses? Y yo no me gusta esa pregunta porque yo digo, como que para mí decir una debilidad es algo malo, esa es mi debilidad. Y entonces pues he aprendido a decir que mi debilidad no es una debilidad. Mi debilidad es una fortaleza, porque a veces yo trato de hacer tantas y tantas cosas. Yo no sé cómo decirle que no a las personas. Yo trato de complacer a todo el mundo. Y yo le contesto la pregunta así. Yo no sé decir que no. Yo trato de complacer a todo el mundo. ¿Qué sucede? Ahora estoy aprendiendo cómo decir que no, porque necesito nada más tomar lo que yo puedo hacer con mis propias fuerzas. Y no es una debilidad, porque a través de eso yo he aprendido a don't take on too much. No coger muchas cosas para que, y a veces yo misma le digo al pastor, yo le digo, you try to do too much, and to him, that's a strength. Pero a veces alguien lo puede ver como una debilidad. Nosotras como mujeres, a veces tratamos de hacer tanto y tanto como madre, esposa, amiga, de todo. Y hay días y hay semanas que yo me pongo a pensar, oh my God, I need a break. Y en estos días llegué a mi casa después del trabajo y caí rendida. Yo dije, I'm going to order pizza because I can't handle this. I need to rest. Y tenemos que saber que nuestra debilidad, nuestra fuerza que vemos como debilidad en sí no es una debilidad, es una fuerza. Vive Jesús, porque Dios se va a seguir perfeccionando en nuestras supuestas debilidades como persona. Vemos a veces muchas cosas que creemos que es una debilidad. Vive Jesús. Y la número 4 sería que muchos de nosotros creemos que serle fiel a Dios, vive Jesús. Ahí está que nosotros alcanzamos el success, el éxito en la vida, vive Jesús. Y creemos que con nuestra fidelidad a Dios, fidelidad a la iglesia, que somos exitosos. Pero Dios no te está llamando en esta hora que tú creas que tu fidelidad aquí en la tierra. Nosotros tenemos que hacerle fiel a Él, vive Jesús. Nuestro llamado no es de ser fiel nuestro llamado es de ser fiel y no de ser successful o estar cómodo en enseñarle a alguien, porque de yo llegar aquí todos los domingos, sí le estoy siendo fiel a Él, pero ¿de qué vale? ¿De qué vale yo llegar aquí todos los domingos y mi vida espiritual sea un caos? Porque le soy fiel al hombre, pero a Dios le estoy fallando. Entonces, ¿a quién estamos engañando? A nadie, nada más a nosotros mismos. Al fin y al cabo, tú te estás engañando a ti mismo. Porque esto no se llama de tener una relación con tu pastor, con tus líderes, con tus hermanos. No, esto se llama de tener una relación íntima con el Padre. Entonces, cuando tú le eres fiel al Padre, entonces vas a ver una expansión en todas las áreas de tu vida. No le seas fiel al hombre, porque la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre falla. Si tú pones tu mirada en mí o pones tu mirada en el pastor, nosotros podemos fallar, pero el que nunca te va a fallar se llama Cristo. Él siempre va a ser fiel, Él siempre va a estar contigo en todos los momentos de tu vida. Vive Jesús. Y entonces hay esperanza en medio de tu desesperación. Siempre hay esperanza. Y tenemos que entender, y esta mañana el Señor hablaba otra vez a través del mensaje, porque José, el apóstol hablaba que decía que José se desesperó. Estamos hablando de José y María. La palabra dice que él se desesperó, pero
hay esperanza en medio de tu desesperación. Y yo decía, gracias Señor, porque sigues confirmando los puntos. Y el Señor, en medio de tu tiempo más oscuro, o en el tiempo que tú a lo mejor pienses que no hay solución, Dios te da una esperanza en medio de esa desesperación. Él es como esa luz en el camino. Cuando tú te sientes que tu corazón está roto en 1000 pedazos, o a lo mejor tienes que tomar una decisión y estás desesperado porque no sabes por dónde te vas a meter o qué vas a hacer, Dios va a ser la solución de esa desesperación. Él siempre, su palabra dice que Él nunca nos ha dejado. Él nunca te dejará ni te desamparará. Su palabra dice nunca. Su palabra no habla de hoy, que Él va a estar contigo hoy y después mañana pues te va a dejar en el camino. Entonces te la vas a tener como que arreglar como pueda. Dice que Él estará conmigo todos los días de mi vida. Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. Y entonces tenemos que saber y entender que Dios está con nosotros. Vive Jesús. Y sabemos que Él es la luz de nuestra vida. Él es el que nos va a ensanchar el camino. Él es el que te va a dar la dirección correcta. Cuando tú te sientas desesperado, pídele al Señor que Él te ilumine y que te dé la sabiduría para hacer o tomar la decisión que tienes que tomar o el camino que tienes que coger. Y Él te va a dirigir siempre y cuando tú lo pongas a Él en medio. Porque a veces queremos tomar decisiones nosotros mismos. Porque en la desesperación tenemos que reaccionar tan y tan rápido que no entendemos que primeramente tú tienes que decirle, Señor, guíame. Yo voy a dar este paso, Señor, pero que seas tú el que me guíe. Porque a veces como seres humanos somos tan rápidos en reaccionar que a veces tomamos las decisiones incorrectas. Y cuando vienes a ver, estás en medio de un caos que se hizo otro caos y sigue. Y sigue. ¿Por qué? Porque nunca pidiste la dirección de Dios. A veces tomamos unas decisiones a la ligera que al fin y al cabo las consecuencias nos van a llevar a otras consecuencias que no van a ser muy buenas. Vive Jesús. Y el número 6 dice que hay poder en la perseverancia. Perseverar en tus aflicciones o your trials, eso va a crear en ti un carácter y te va a llevar a la madurez. Cuando tú perseveras en medio de tu tormenta, en medio de tus aflicciones, en medio de tu proceso, eso lo que va a hacer es crear un carácter fuerte dentro de ti y te va a llevar a poder ser maduro y capaz de, como estaba hablando, de que a veces tomamos decisiones. Entonces tú vas a después, cuando ya tú empiezas a perseverar y a tomar decisiones correctas, tu carácter como que va a cambiar y la gente te van a mirar y va a decir, wow, este no es fulano el explosivo. Because hay personas que son, cuando están pasando ciertas cosas, son bien explosivos y revientan de cualquier cosa. Cristiano o no cristiano. Como ser humano somos personas así, pero cuando tú entiendes que hay poder en la perseverancia, que tú vas a crear un carácter, que tú vas a crear una madurez, entonces poco a poco tú vas aprendiendo. Vive Dios. Y entonces, número 7 es que sepas que no estás solo en este camino. Tú no estás solo en tu adversidad. Dios está contigo. Y la gente que Él pone a tu lado en el círculo ministerial, o vamos a decir en la congregación, tus hermanos en Cristo, ellos van a hacer lo que te van a dar ese soporte que tú necesitas para seguir hacia adelante. Porque Dios nos llamó a ayudarnos unos a los otros. Cuando tú ves a tu hermano caído, levántalo, dale una palabra de aliento. Dile que no está solo en el camino. A veces no podemos resolverle sus problemas. Lamentablemente hay personas que quieren que nosotros le hagamos todo. Pero lamentablemente nosotros no podemos hacer lo que ellos tienen que hacer. Pero tú le puedes dar una palabra que él dice, mira, sigue hacia adelante. No te preocupes que
Y a veces tú sirves de testimonio, porque a veces tú dices, yo también pasé por ahí y yo sé cómo es eso, entiendo. Pero hay personas que te dicen, sí, yo entiendo, yo voy a estar orando por ti, que si esto, y lo otro. Y nunca han pasado por eso. Por eso ellos no te pueden aconsejar ni decirte nada. Y a veces las personas no quieren que nadie diga, oh, yo estoy contigo, que si esto, que si lo otro, porque hay personas así. Yo soy muy, muy cuidadosa cuando alguien me dice, tal y tal cosa sucedió. Y el americano, por costumbre, te dice, oh, I understand what you're going through. Or I'm so sorry. Y a veces yo me pongo a pensar, I'm like, do you really understand what I'm going through? I don't think you've ever been through this. So don't tell me you understand. You know? Y mientras yo iba estudiando y creciendo en mi vida, yo aprendí que you can empathize and you can sympathize. You know? I can sympathize with you porque yo pasé por eso. Y entonces yo sé cómo tú te sientes. I can empathize with you porque yo quisiera poder decirte que yo entiendo, pero me siento mal porque estás pasando por eso. Y cuando falleció mi hija, o vamos a decir, muchas personas me decían, sorry for your loss. Are you really sorry for my loss? You know? Or I know what you're going through. Have you ever lost a child? Have you ever lost something that you really loved and you wanted so much that you could truly tell me that you understand what I'm going through? Por eso yo tengo mucho cuidado con las personas cuando ellos están pasando por ciertas situaciones, de decir, sabes que yo te entiendo. Yo te entiendo. Y mira que en esta vida yo he pasado muchas cosas, pero ha habido veces que he tenido que decir, yo nunca he pasado por eso, pero estoy contigo. No entiendo cómo tú te sientes. No puedo, I can't even fathom. Sometimes I can't even comprehend what you're going through. You know, pero lo hago sentir que no estás solo. Porque en medio de tu problema hay alguien que aunque no ha pasado por donde tú has pasado, te dice, sabes que no estás solo. No estás solo. Y a veces hoy en día, y yo hablaba de esto los otros días y esto me vino a la mente porque no está en las notas, el WhatsApp del cielo así. Muchas veces no entendemos por dónde es que está pasando nuestro hermano o alguien en nuestra vida. Y suceden las cosas porque a veces yo decía, me llamaban y yo trataba de aconsejar a las personas porque yo estuve en ese momento, en ese proceso por donde ellos estaban pasando. Pero después me cuestionaba y yo digo, ¿qué es lo que lleva a una persona a ese extremo? Al extremo de a lo mejor intentar contra su vida. Y yo podía entender porque yo llegué a ese extremo. Yo estuve en esa situación. Yo estuve varias veces en esa situación y podía entender y me podía relacionar qué es lo que te puede llevar a tal lugar. Y tengo un pastor que escribió un libro de eso mismo y él me entrevistó porque él pasó por un proceso y lo llevó a ese lugar de oscuridad. Y él intentó contra su vida. Y varias veces me llamaba y me decía, Naida, tengo que hablar contigo. Y me acuerdo que él me dijo, estoy escribiendo un libro, necesito hacerte una entrevista. Y nos sentamos, y esto no estaba en las notas, nos sentamos y hablamos por horas. Y él me hizo esa entrevista y me dijo, ¿qué fue lo que te llevó a ese lugar? Y después yo vine y lo entrevisté a él también para el libro. Y yo le decía, ¿pero qué fue lo que te llevó a ese lugar? Y entonces, mientras yo hablaba con él, podíamos entender uno al otro. Y fue como una terapia para cada uno de nosotros, porque hablamos de qué fue lo que nos llevó a ese lugar, qué momentos nos llevó a ese lugar, qué desesperación nos llevó a ese lugar, qué evento nos llevó a ese lugar. Pero no nos quedamos en ese lugar, sino que somos sobrevivientes
de estar en un lugar oscuro, de estar en esa situación y poder decir, Señor, en esos momentos más oscuros, decir, Señor, yo te necesito. Señor, yo te necesito porque yo no sé para dónde coger ahora mismo. Y en mi desesperación, y me acuerdo que yo decía, hasta aquí, hoy es el día. Yo no sigo hacia adelante. Hasta hoy, mi hija había fallecido, yo me quería tirar contra un carro, yo me quería ir en la autopista para que un carro me pasara por encima, para acabar el dolor que yo no entendía el por qué ese dolor era tan y tan fuerte. Y no podía salir de mi dolor, sino yo me seguía ahogando en mi dolor. Y hay momentos que tú necesitas a esa persona que te diga, ¿sabes qué? Que tú no estás solo. Tú no estás solo. No entiendo por dónde tú estás pasando, pero yo estoy contigo y yo te voy a ayudar a salir al otro lado. Y llega ese momento en tu vida que tú tienes que de verdad decir, Señor. Y me acuerdo que yo me escondí debajo de un counter a llorar y a gritar. Y yo decía, Señor, sinceramente, si tú eres real, y lo había conocido, y yo sabía que Dios era real. Pero yo decía, Señor, si tú de verdad eres real y me escuchas, y tú me estás escuchando como todo el mundo me dice que tú lo ves todo, tú lo sabes todo, tu palabra lo dice también. Yo necesito que tú me saques de este hoyo que yo me encuentro. Y allí no había nadie físicamente conmigo, sino yo sentí cuando yo pude derramarme y llorar delante de su presencia y sentí que no estaba sola. Muchas veces sentimos que necesitamos a alguien físicamente al lado de nosotros. Pero hoy te digo que tú no estás solo. Tú tienes a tres que son bien grandes y poderosos y que cuando tú lo llamas, Él te escucha. Cuando tú le tocas, Él abre la puerta y Él está atento a ti 24 horas al día. Está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tienes que entender como último que la victoria está en Jesús. La visión de tu victoria y que tú puedas poder salir al otro lado y puedas vencer al día malo o a esa situación mala está en Cristo. Y 1 Corintios 15:57 dice, y dándole gracias, be thankful, lo voy a leer en inglés. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Tenemos que entender que la victoria de nosotros está a través de Jesús. Porque sabemos y entendemos que Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y tenemos que perseverar en medio de la adversidad. Y sabemos que Dios es fiel y Él nos fortalece. Y hasta aquí mi palabra en este día. Yo lo que te digo es que no importando quién te empuje con violencia, puedes resistir y salir al otro lado en victoria. Que el Señor le bendiga.